Capítulo 14. Robinson Crusoe había concluido. Matt se había saltado más de la mitad del libro, escogiendo solo las páginas en donde había mucha acción. Ahora lamentaba que no hubiese durado más tiempo. Etín también parecía decepcionado. Lástima, comentó, imitando una de las frecuentes observaciones de Matt. Yo digo historia a hermanos. Cada noche cuento más. ¿Les gusta? Encantado, Matt trató de imaginarse a los indios sentados por la noche en torno al fuego, escuchando a Etín la narración de la historia de Robinson Crusoe. Hubiera dado mucho por escuchar la versión de Etín. De repente tuvo una inspiración. Si quieres más historias, yo tengo muchísimas, exclamó. Tomó de la estantería la Biblia de su padre. ¿Cómo no se le había ocurrido eso antes? Caramba, si allí estaban Sansón, David y Goliat, José y su túnica de muchos colores. Son incluso mejores que Robinson Crusoe, le prometió. Y, desde luego, era cierto. Los antiguos relatos bíblicos rebosaban de aventuras. Y estaban narrados en un lenguaje sencillo que no exigía saltarse párrafos. Comenzó con la historia de Noé. Cómo le había advertido Dios que sobrevendría una gran inundación. Cómo Noé construyó el arca y metió dentro a su familia y a una pareja de cada especie de animales. Cómo todos vivieron a salvo en el arca mientras llovía durante 40 días y 40 noches. Cómo envió Noé una paloma en 3 ocasiones y cuando regresó por fin a la tercera vez con una rama de olivio en el pico. Así supo Noé que había concluido la inundación. En aquel instante Matt advirtió una sonrisa en el rostro de Etín. Pueblo de Castor dice historia como esa, dijo. Es una historia muy antigua. ¿Quieres que cuente? Matt aguardó con curiosidad. Hace mucho tiempo, empezó a decir Etín, frunciendo el ceño mientras traducía las palabras de su propia lengua. Antes que animales, llegó gran lluvia. Agua sí cubrió toda la tierra. Un indio fue a monte muy alto, trepó a árbol muy alto. Llovió muchos días. El agua llegó a pies de indio, pero no más. Un día soltó un pato. Voló y no volumen vio. Otro día soltó otro pato. Voló y no volvió. Un día soltó otro pato. No volvió. Luego volvió el último pato con barro en el pico. Indio supo que aguas bajaban. Cuando toda agua desapareció, Indio bajó del árbol. Hizo hierba. Hizo ave y animal. Hizo hombre y castor. Hombre y castor hicieron todos los demás indios. A fe mía, declaró Matt, es casi como el relato de la Biblia. ¿En dónde lo aprendieron los indios? Etín se encogió de hombros. Historia muy vieja. Indios necesitan mucho tiempo para contarla. Yo no conozco palabras del hombre blanco. La has contado muy bien. Pero ¿quién era ese Glu? ¿Cómo le llamaste? Gluscave. Poderoso cazador. Vino del norte. Muy fuerte. Hizo soplar el viento. Hizo trueno. Hizo todos animales. Hizo indios. Matt se sintió asombrado. Había oído que los indios adoraban al Gran Espíritu. Ese Gluscave no le parecía el Gran Espíritu. Se le antojaba más como uno de los héroes de los cuentos que le narraba su madre cuando era muy niño. Decidió que resultaría descortés seguir preguntando. Se preguntó si los indios tendrían muchas historias como aquellas. ¿Y cómo podía ser que en el bosque hubiesen llegado a ese a ver lo de la inundación? El día era la primera vez que sucedía aquello y más bien tanto daba. Estaba satisfecho de sí mismo era la primera vez que, el día de su decidió que resultaría descortés seguir preguntando. Se preguntó si los indios tendrían muchas historias como aquellas. ¿Y cómo podía ser que en el bosque hubiesen llegado a ese a ver lo de la inundación? Capítulo 15. El día de su más grande aventura Etín llegó sin su perro. Así que no hubo advertencia previa. Matt se hallaba de buen talante aquel día porque, merced a un maravilloso golpe de suerte, había cobrado un conejo con su arco.
Era la primera vez que sucedía aquello y más bien se debió al conejo que a su propia destreza. El estúpido animal se quedó quieto y le permitió apuntar cuidadosamente. Tanto daba, estaba satisfecho de sí mismo e incluso le complació más que Etín estuviera allí para verlo. Los dos chicos decidieron volver a la presa de los castores. Matt no quiso dejar allí el conejo por si algún animal ladrón lo descubría. Caminaba tras Etín, balanceando desenfadadamente el conejo por las orejas como siempre hacía Etín, cuando de súbito el indio se detuvo, tensó todo su cuerpo. Matt no consiguió advertir nada anormal y abría ya la boca para hablar cuando Etín le impuso silencio de un manotazo. Entonces percibió un ruido en la maleza que tenía ante sí. No un crujido de la vegetación como el que hace una perdiz o una serpiente. Ni el de un animal atrapado. Esta vez era el movimiento de algo que se desplazaba. Lenta y pesadamente. Sintió un calambre de frío en el estómago. Tenso también, permaneció junto a Etín, sin permitirse respirar apenas. Una mata se inclinó hacia un lado. A través de las jouyas asomó una parda cabeza. Más grande que la de un perro y también más peluda. Era un osesno. Matt pudo distinguir los ojillos que les observaban con curiosidad, el pardo morro que se arrugaba ante el extraño olor de unos seres humanos. El pequeño animal resultaba tan cómico que Matt estuvo a punto de echarse a reír sonoramente. «Chist», le previno Etín en un susurro. Crujió la maleza y un gruñido grave brotó de los matorrales. De la espesura brotó una inmensa zarpa que derribó al osesno y le hizo desaparecer. En su lugar se alzó una inmensa masa parda. Entre la hojarasca asomó entonces una cabeza 3 veces mayor que la del osesno. En aquellos pequeños ojos no había curiosidad, solo un rojizo destello de ira. Por alguna razón Matt tuvo el acierto de no echar a correr. Se quedó inmovilizado en el sendero. De unos cuantos saltos, un oso es capaz de alcanzar a un hombre lanzado a la carrera. Y este se hallaba tan solo a 2 saltos de distancia. El oso movía lentamente la cabeza de un lado para otro. Su corpachón apartaba las ramas como si fuesen telarañas. Se balanceaba, desplazando su peso de unas patas a otras. Se alzó con calma sobre sus cuartos traseros. Matt pudo distinguir sus malignas y curvadas garras. Nunca supo Matt por qué se comportó de aquella manera. Jamás recordó haber pensado en hacerlo. Horrorizado, permaneció quieto, mirando al animal a punto de atacar. Pero en un instante recobró el movimiento. Balanceó el conejo que llevaba de las orejas y lo lanzó derecho hacia la cabeza del oso. El pequeño cuerpo acertó al animal en el morro. Con un estremecimiento el oso se sacudió como si quisiera ahuyentar un mosquito. El conejo, inútil, cayó al suelo. El oso ni siquiera se molestó en mirarlo. Le había distraído de su propósito por solo un instante, pero en aquel instante algo vibró en el aire. Se oyó un seco chasquido y después el golpe sordo de un impacto. Entre los ojos de la hembra se clavó el asta de una flecha de Etín. Cuando comenzaron a descender las manoteantes zarpas delanteras, una segunda flecha alcanzó a la osa justo debajo de la paletilla. La enorme cabeza se estremeció y se hundió en el suelo. Etín lanzó un grito salvaje hacia adelante, clavando muy hondo su cuchillo, justo bajo la primera flecha. Aún apenas consciente de su movimiento, Matt saltó tras él. Sacando su propio cuchillo del cinturón, lo hundió en el pardo pelaje. La cuchillada no fue certera, pero ya no era necesaria. Los muchachos contemplaron la agitación de los costados de la osa que pocos momentos después cesó. Matt examinó con horror al animal. Aún mostraba desnudos sus terribles y amarillentos dientes. La saliva y la sangre goteaban de las mandíbulas entreabiertas. Se habían velado los ojillos que tan salvajemente relucían antes. Las RRAS, largas y afiladas, eran ya inútiles y las manchaba la tierra que habían excavado al caer. Ahora que nada había que temer, Matt sintió que le temblaban las rodillas. Esperaba que Etín no se hubiese dado cuenta y consiguió mostrar una amplia sonrisa para disimular sus temblores. Pero Etín no le sonrió a su vez. Permaneció en pie junto a la osa y empezó a hablar, lenta y solemnemente,
en su propia lengua. Y habló durante un tiempo. ¿Qué decías?, preguntó Matt cuando el indio concluyó. Dije a la osa que no quería matar, replicó Etín. Indio no mata a osa con cachorro. Dije a la osa que nosotros no venir aquí a cazar. Pero pudo habernos matado a los dos. Quizás. Pedí a la osa que perdonara haber tenido que matar. Bien, te agradezco mucho que lo hicieses, repuso resueltamente Matt. Estuvo a punto de decir que jamás había pasado tanto miedo en su vida, pero lo pensó mejor y calló. Etín le observó y de repente su solemnidad se disolvió en una sonrisa. Te mueves rápido, dijo, como un indio. Matt sintió que sus mejillas se tornaban rojas. Tú le mataste, dijo sinceramente. Y sin embargo sabía que el Abfa desempeñado un papel. Había proporcionado a Etín el instante preciso para disponer su flecha. Etín empujó a la osa con el pie. Pequeña, declaró. Pero tiene la misma grasa. Buen sodio para comer. Pequeña. Aquella monstruosa criatura. Desde luego era demasiado grande para que pudieran llevarla los dos chicos. Parecía que Etín no tenía intención de probarlo. Mejor una squaw ahora, dijo. Voy a decirlo. ¿Quieres decir que una squaw va a llevar esta pesada carga? Cortará la carne y después llevará. Trabajo de squaw, replicó Etín. Era evidente que él había realizado el trabajo de un hombre y que ya lo había concluido. El osesno, recordó entonces Matt. No se le veía por parte alguna. Etín meneó la cabeza. Deja ir al cachorro, repuso. Cuando vuelvas igual, el muy grande para comer. Coge el conejo, le recordó Etín. Matt observó con desagrado el conejo, casi oculto bajo la pesada zarpa de la osa, el pelaje revuelto y cubierto de sangre. Hubiese preferido no volver a tocarlo, pero lo recogió obedientemente. Al fin y al cabo, era la cena. Y sabía que en el mundo de Etín todo lo que se mata debe ser utilizado. Los indios no mataban por deporte. Cuando Etín desapareció en el bosque, Matt se quedó mirando a la primera osa que veía en su vida. Se sentía molesto. Desde luego Etín había matado a la osa. Era legítimamente suya. Pero a Matt le hubiera gustado recibir un poco de toda aquella carne o siquiera una de esas grandes garras para mostrársela a su padre. Entonces recordó las palabras de tributo del chico indio. Se había movido con rapidez, como un indio. Ya tenía bastante que compartir. Capítulo 16. De la tarde Matt se sentó junto a la puerta de la cabaña. No era capaz de hacer nada. Se sentía inquieto y la excitación dominaba aún su cuerpo. Necesitaba hablar con alguien. Deseaba contar a su padre la aventura de la osa. Al pensar en su padre, percibió la sierpe de la preocupación arrastrándose tras cualquier otra idea. Aquella obsesión se tornaba más frecuente cada día. ¿Qué era lo que tanto demoraba la llegada de su padre? ¿Le habría sucedido algún accidente? El encuentro con la osa había quebrado la confianza de Matt en el bosque. Ahora le parecía más próximo por cada costado, más sombrío y amenazador. ¿Y si no consiguió volver a Quincy? ¿Cómo sabría su madre hallar aquel lugar o siquiera enviar a alguien que le buscase? Matt envolvió su propio pecho con los brazos. Pero el frío estaba dentro. No desaparecía. De repente algo se movió en la linde del bosque. Matt se puso en pie de un salto. Un desconocido caminaba hacia él por el calvero. Con un horrible escalofrío por el espinazo, Matt contempló aquel rostro espantosamente pintado. Luego reconoció a Etín, un Etín muy distinto del chico que había caminado con él por el bosque aquella misma mañana. El muchacho indio había lavado su cuerpo, que ahora brillaba de grasa fresca. Había peinado hacia atrás la maraña de su pelo negro. A lo largo de sus mejillas y por su frente se extendían anchos trazos de pintura azul y blanca. De un cordel en torno de su cuello colgaba una fila de uñas de oso. Por si Etín había advertido su primer sobresalto, Matt le acogió con desenfado. ¿Para qué son las pinturas de guerra?, preguntó. No son pinturas de guerra, replicó Etín. Squaws preparan banquete con osa.
Mi abuelo dice que vengas. Matt titubeó, incapaz de dar crédito a lo que oía. Necesitó un instante para comprender que se trataba en realidad de una invitación. Gracias, tartamudeó. Estoy seguro de que me gastará algo de esa carne de oso. Espera a que recoja mi chaqueta. Cierra la puerta, le recordó Etín. Quizás llegue otro oso. Etín se hallaba de buen humor. Había gastado con él una de sus inesperadas bromas. Largo camino, dijo Etín al cabo de cierto tiempo. Matt se hallaba seguro de que habían estado andando deprisa durante más de una hora. Recordó que Etín había hecho ya todo el trayecto hasta la cabaña para recogerle y guardó silencio. Estaba tan oscuro que apenas podía ver en dónde ponía un pie, pero comprendió que iban por un sendero que se empleaba con frecuencia. Justamente cuando el último resplandor del día brilló por encima de las copas de los árboles, llegaron a la orilla de un río. En su orilla se encontraba varada una pequeña canoa de cortesía de abedul. Etín le hizo una seña para que subiera. Entonces la empujó y, ligero, saltó a la embarcación en la oscuridad. Su paleta se movía sin hacer ruido. Satisfecho de hallarse sentado, Matt se sintió enajenado por la velocidad. El silencio y las sombras que se deslizaban sobre el plateado río. Lamentó que tras unos cuantos golpes más de paleta llegaran a la otra orilla. Ahora Matt pudo distinguir unos destellos de luz muy adentro del bosque. Etín le condujo hasta allá y luego el camino se interrumpió ante un sólido muro de postes enhiestos. Una empalizada. Por vez primera Matt se vio acometido por un acceso de inquietud. Pero, más fuerte que cualquier duda, la curiosidad le impulsaba. Ni por un momento pensó en volver. Siguió con ansiedad a Etín, que penetró por una oquedad hasta desembocar en un espacio abierto rebosante de humo, de sombras que se agitaban y de espacios que iluminaban de modo incierto unas antihechas de corteza de abedul. En torno de él se alzaban en un círculo las siluetas imprecisas de cabañas y wigwams cónicos. En el centro del círculo, entre dos muros de troncos, ardía un fuego estrecho y largo. Suspendidos de maderos colgaban 3 grandes calorías d'irous de hierro que enviaban al aire humeante rosadas bioulutes de vapor. La fragancia de la carne cocida y de las hierbas picantes que la sazonaban produjo En torno de él se alzaban en un círculo las siluetas imprecisas de cabañas y wigwams cónicos. En el centro del círculo, entre dos muros de troncos, ardía un fuego estrecho y largo. Suspendidos de maderos colgaban 3 grandes calorías d'irous de hierro que enviaban al aire humeante rosadas bioulutes de vapor. La fragancia de la carne cocida y de las hierbas picantes que la sazonaban produjo cosquilleos en el estómago de Matt. Entonces fue consciente de la presencia de los indios. Estaban sentados en silencio a cada lado del fuego, sus rostros pintados relucían de un modo espectral bajo aquella luz flameante. Lucían una extraña mezcla de indumentaries, algunos con casacas y chaquetas de los ingleses, otros se envolvían en mantas de colores llamativos. Unos pocos mostraban plumas que se alzaban enhiestas de las tiras de cuero que ceñían sus cabezas. Por todas partes relucía el metal sobre brazos y pechos. Iban y venían mujeres de faldas de tejidos brillantes y extraños gorros puntiagudos que, sin hacer ruido alguno, añadían leña al fuego o removían el contenido de los calderos. La luz se reflejaba en sus brazaletes y collares de plata. Estaba bien claro que los indios habían vestido sus mejores galas para el banquete. Matt se sintió súbitamente avergonzado del aspecto tan lamentable que él debía ofrecer a sus ojos. ¿Qué hubiera podido hacer aunque Etín se lo hubiese advertido? No tenía otra zaroupa que ponerse. Probablemente lo sabía Etín y por eso no le había dicho nada. Nadie pareció reparar en él. Sin embargo, se sentía consciente de las miradas imperturbables de la fila que tenía ante sí. Los otros no volvieron la cabeza. Parecían estar aguardando. En el silencio el corazón de Matt latía con tanta fuerza que, con seguridad, tuvieron que oírlo todos. Tras una larga pausa un hombre se puso lentamente en pie y acudió hacia él. Era Saknis, apenas reconocible bajo las pinturas que cubrían su rostro. Lucía una larga casaca roja, adornada con un magnífico collar de cuentas y brazaletes metálicos. Una corona de plumas se alzaba de la tira de cuero que ceñía su frente.
Caminaba muy erguido y sus adustos rasgos reflejaban orgullo. Caramba, pensó Matt, parecía un rey. Cuev, dijo Sagnis con dignidad. Muchacho blanco, bienvenido. Con un alarido súbito y aterrador las filas de indios repitieron la bienvenida. Tabou, gritaron. Taboye bye bye. Cuev, tartamudeó Matt a guisa de respuesta. Y luego con voz ya más firme. Cuev. Los indios parecieron satisfechos. Las sonrisas brillaron en sus caras morenas. Hubo risotadas y, luego, olvidándose al parecer de él, empezaron a parlotear entre sí. De todas partes surgieron niños que le rodearon entre risitas, atreviéndose a tocarle. El corazón de Matt frenó la velocidad de sus latidos. Nada había que temer en este lugar, pero, tras las semanas de silencio en su cabaña, el ruido se le antojaba ensordecedor. Agradeció que Etín acudiera en su rescate y le llevara a sentarse en el extremo de un tronco. Se acercó una anciana y le tendió una calabaza. Contenía una bebida dulzona y ácida con sabor a sirope de arce, que le supo bien en su boca seca. Sagnis alzó un brazo e instantáneamente se detuvo el sí el amor. No había duda de que quien allí mandaba era el abuelo de Etín. Un indio le trajo una larga pipa y Sagnis se la llevó a los labios. Con lentitud exhaló una larga voluta de humo. Las filas de indios aguardaron respetuosamente a que hablara. Pero, por el contrario, el anciano se volvió hacia su nieto y le tendió la pipa. Etín avanzó hacia el centro del claro. Matt nunca le había visto así, erguido y esbelto, relucientes los brazos y piernas desnudos bajo la luz del fuego. Orgullosamente, tomó en sus manos la pipa, se la llevó por un instante a los labios y después la devolvió a su abuelo. Entonces comenzó a hablar. Matt no necesitaba entender las palabras. Pronto comprendió que Etín estaba contando la aventura de aquella mañana. Observando sus gestos, Matt sintió revivir la caminata por el bosque, el encuentro con el osesno, la terribliosa a punto de atacarles. Mientras Etín hablaba, indios estimulaban al muchacho con gruñidos y gritos de aprobación y de complacencia. Etín tensó su cuerpo. Profirió un alarido, señaló a Matt e hizo girar con violencia un brazo, lanzando un imaginario conejo. Las figuras sedentes prorrumpieron en fuertes gritos, clamando, sonriendo mientras señalaban a Matt y repetían con sus propios brazos el gesto del muchacho blanco. A Matt le ardían las mejillas. Sabía que estaban riéndose de él. Por tumultuoso que fuese, aquel griterío era cordial. Luego se volvieron hacia Etín para seguir su relato con creciente entusiasmo. Desde luego Etín lo había contado muy bien. La sodio-ración duró mucho más tiempo que el acontecimiento al que había dado motivo. Era evidente que todos habían disfrutado con la historia y que, al escucharla, se hicieron partícipes de la aventura. Ateán era un diestro narrador. Matt pudo comprender entonces cómo les habría encantado con su interpretación de Robinson Crusoe. Los indios se pusieron en pie en cuanto concluyó la sodio-ración. Formaron una larga fila. Entonces se inició un sonido que lanzó por el espinazo de Matt un cosquilleo mitad de temor y mitad de placer. Un indio solitario se había puesto a la cabeza de la fila, golpeando contra la palma de la mano una sonaja con un ritmo extraño y excitante. Se agitaba y saltaba en ridículas contorsiones, como cualquier payaso en una feria pueblerina. Los demás seguían tras él en fila, imitando sus movimientos y golpeando con sus pies el suelo a guisa de acompañamiento. Etín se acercó de nuevo a su lado. Bailar ahora, dijo, luego comer. El ritmo de la sonaja se aceleró. La fila de figuras se trenzó en torno del fuego, cada vez más aprisa. Entonces las mujeres se colocaron al final de la línea, uniendo sus brazos y cimbreándose. Por fin los niños, hasta los pequeños, empezaron a bailar, golpeando el suelo con sus piececitos descalzos. Baila, le ordenó Etín. Tomó del brazo a Matt y le arrastró hasta la fila en movimiento. Los hombres que se hallaban cerca le vitorearon, riéndose de los torpes movimientos de Matt. Una vez que recobró el aliento, le resultó fácil seguir el paso. Su confianza creció cuando el ritmo vibró a través de su cuerpo, relajando sus músculos tensos.
De repente se sintió penetrado por una sensación de excitación y de felicidad. Sus propios talones golpeaban ahora el duro suelo. Él era uno de ellos. Tornó a la realidad al sentir una punzada en un costado. Sus piernas amenazaban con fallarle. La danza parecía no tener final. Resuelto a que Etín no advirtiera su debilidad, se movió con mayor rapidez y golpeó el suelo con más fuerza. Y cuando creía que ya no sería capaz de describir el círculo de nuevo, la danza concluyó. Comenzó el banquete. Una squaw le trajo un cuenco de madera repleto de un guiso espeso y caliente, y una cuchara también de madera extrañamente tallada. El primer bocado humeante le quemó la lengua, pero se hallaba demasiado hambriento para esperar. Pensó que jamás había comido nada tan bueno, oscuro, grasiento y picante. Así que esto era carne de oso. Advirtió que, a su lado, Etín no probaba la comida. «Tú no comes», dijo con una súbita duda. «Es que lo que me han dado era tu parte». «Este es mi oso», replicó el muchacho. «Yo matar. No comer. Puede que no vuelva a conseguir otro oso». No parecía que aquello le importara. En realidad, pensó Matt, Etín estaba más bien orgulloso de no comer. Cuando el cuenco de Matt quedó vacío, la squaw volumen. Vio a llenarlo. Al acabar, la somnolencia empezó a hacer presa en sus párpados. Apenas podía mantenerlos abiertos. Etín no parecía tener prisa en marcharse. Los indios disfrutaban a más y mejor, volviendo a llenar sus cuencos, gritándose unos a otros y dándose palmadas en las piernas entre bulliciosas bromas. Era una fiesta más ruidosa que cualquiera de las que había visto Matt en Quincy, más incluso que el día del alistamiento. ¿A quién se le había ocurrido decir que los indios eran un montón de seres aburridos? Por fin, sin embargo, callaron y Matt advirtió que uno de ellos estaba empezando otro relato. Prometía ser largo. Entre frase y frase, el orador chupaba de su pipa y el humo brotaba de su nariz y de su boca mientras hablaba. Matt dio una cabezada y se despertó sobresaltado. Casi se había quedado dormido sentado. Etín se echó a reír y le empujó para que se pusiera en pie. Matt gimió ante la idea de recorrer todo el camino de vuelta a la cabaña. Debía ser ya cerca de la medianoche. Entonces vio que Etín no pensaba en el regreso. Condujo a Matt a uno de los wigwams y alzó la piel de ciervo que colgaba ante la entrada. Dentro ardía un pequeño fuego y a su tenue luz Matt distinguió una plataforma baja y cubierta de esteras y pieles. Etín le hizo un gesto en silencio y Matt, demasiado soñoliento para preguntarle nada, dejó caer su cansado cuerpo sobre las blandas pieles. Etín hizo el fuego y le dejó solo. Una vez, mucho tiempo después, Matt se alzó al oír la sonaja y los golpes de las pisadas. Los indios danzaban de nuevo, pero él agradeció hallarse en donde se encontraba. Cuando Matt se despertó, el interior del wigwam se hallaba sumido en la penumbra, pero